Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esperando se encuentren todos bien de salud. Prácticamente en esta época de pandemia, vamos el día de hoy, ¿no? Vamos a tener en cuenta un escritor más dentro de de este grupo, de este cúmulo, ¿cierto? De escritores. La clase pasada hemos visto acerca de Pablo Neruda, ¿no? Prácticamente este personaje, ¿no? Que ganó el premio Nobel en 1971, y que prácticamente a partir de ello, ¿no? Comienza a darse una nueva postura de la poesía, cómo se logra vivenciar, cómo se logra ver en Latinoamérica. Hay que tener en cuenta que ya los escritores latinoamericanos están haciendo énfasis mucho en sus producciones y se convierte en un escaparate, en un atractivo para lo que es la literatura europea, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un escritor, pero no prácticamente fuera de nuestros límites, sino más que todo acá, en Perú, prácticamente nacido en Santiago de Chuco, ¿no? De una familia realmente cristiana, ¿no? Y prácticamente un personaje que ha trascendido a nivel mundial y que fue el ícono representativo del vanguardismo poético en Latinoamérica. ¿De quién estamos hablando? Prácticamente estamos hablando de César Perú, lo que podría haber sido, ¿no? Uno de sus seudónimos, ¿no? Más trascendentales, pero el cual se decidió por no usarlo y mejor se quedó con César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Cierto? De él vamos a hablar el día de hoy. Toda la clase va a estar inmerso en sus etapas, porque hay que entender que hay etapas dentro de lo que es la creación, ¿no? De nuestro querido Bate Universal. Hay tres momentos muy bien marcados, una etapa muy bien marcada, influenciado por el modernismo, ¿no? Otra más centrada en el vanguardismo y la otra de conciencia, ¿no? De solidaridad con el poblador, con el pueblo, por así decirlo, con el aspecto social, ¿no? Ya se considera para muchos la época de decadencia de Vallejo, ¿no? A César Vallejo se le recuerda mucho por su ámbito, más que todo poético. Pero hay que tener en cuenta que no solamente en ese campo del género lírico va a ser el más representativo, sino que también tenemos el género narrativo, ¿no? El cual también da sus saltos y, por qué no decirlo, también el ámbito dramático, ¿no? Y lo que es crítica también, ¿no? También tiene el aspecto crítico dentro de sus producciones. Entonces vamos a dar inicio, vamos a hacer unos últimos ajustes y empezamos, ¿sí? Vamos entonces con la clase de hoy. Hablamos de César Abraham Vallejo Mendoza. Vamos, que no nos incomoden acá. No nos incomoda, no molesta. ¿Listo? Ahora sí. Vamos entonces. Después de prácticamente el gusto por la poesía de José Santocho Cano y considerarlo como el poeta, el cantor de América, César Vallejo se convirtió en aquel literato, aquel escritor que logra también crear una poesía totalmente innovadora, ¿no? Prácticamente de él tenemos producciones literarias muy significativas, ¿no? Relacionados al bate, los cuales prácticamente van a mantener lo que es el legado del vanguardismo. ¿Por qué? Porque a Vallejo se le ocurrió prácticamente utilizar onomatopeyas, utilizar prácticamente tecnolectos, anagramas, ¿no? Va a utilizar prácticamente, se va a dejar de lado mucho el aspecto del verso tradicional, ¿no? Y se va a centrar más en lo innovador, ¿no? La mezcla prácticamente, la mezcla de palabras, fusión de palabras, ¿no? Como va a ser el caso de Trilce, ¿no? Vamos entonces.
Vamos con lo más resaltante del poeta. Me imagino que ya lo debes tener tu módulo. Debes tener tu módulo, ¿sí? A ver, vamos a ver. ¿Sí tienes tu módulo? ¿Sí te alcanzaron? ¿Sí? ¿Tienes la copia ya? A ver, por favor, confirmen. Confirmen, ¿sí la tienes ya? ¿Sí lo tienes? Sí, ¿no? Me imagino que sí. Me imagino que sí. Vamos entonces. Vamos con el vanguardismo peruano. Ya. Hablar del vanguardismo peruano es hablar de un representante más conocido como César Vallejo, ¿no? Prácticamente hay que tener en cuenta que el vanguardismo peruano viene a ser una influencia del vanguardismo europeo, ¿no? ¿No? Antecedentes. Prácticamente es aquella poesía, ¿no? De la década del 20, ¿no? Corriente literaria. ¿No? Corriente europea, que llega, ¿no? Es aquella corriente literaria netamente europea que llega prácticamente a Latinoamérica con gran empuje en innovaciones. Latinoamericana. Que llega a Latinoamérica, ¿no? Corriente europea que llega a Latinoamérica con gran influencia. Con mayor influencia. Hay que tener en cuenta, chicos, que también dentro de este contexto, no solamente el aspecto del vanguardismo europeo llega a Latinoamérica, sino que también participa también la corriente modernista, ¿no? Influencia del modernismo, ¿no? Listo. Influencia del modernismo y posmodernismo.
Perdón, chicos, suele pasar. Perfecto. Muy bien. Aquí prácticamente vemos influencia del modernismo, lo que sucede aquí en Latinoamérica, ¿no? Hay que ver que no solamente el aspecto europeo, la corriente europea, sino también el modernismo también logra influenciar aquí en Latinoamérica, con Rubén Darío. Hay que entenderlo todo en ese aspecto. A pesar de que sufre lo que es este tipo de situaciones, el contexto social también influye, ¿no? En esa época. Ya hemos visto con el vanguardismo en Europa, todo lo que sucede, la Primera Guerra Mundial, prácticamente el conflicto que sucede en España, la Guerra Civil Española, ¿no? Ya lo hemos visto también, ¿no? Que surge en 1936 al 39, ¿no? Aspectos significativos como ellos son los que logra prácticamente influir en la vida del poeta, del debate universal, porque cuando hablamos de vanguardismo peruano, de frente, nos vamos a nuestro querido César Abraham Vallejo, ¿no? Esto viene a ser los antecedentes para que pueda tener, ¿no? Una producción, una inclinación por una forma, un estilo a la hora de escribir, ¿cierto? Vamos a ver también el aspecto, ¿no? Del indigenismo, una influencia, ¿no? Se ve rezagos del indigenismo, un reclamo, ¿no? La identidad con el poblador americano, ¿no? Identificación. Identidad con los problemas sociales. Los problemas sociales. Los problemas sociales. Identidad con los problemas sociales del poblador americano. ¿Ah? En este caso, prácticamente aquí en el Perú, ¿no? También hablo José Carlos Mariátegui, Manuel González Prada, ¿no? Florinda Mata de Turner, Vallejo también va a hacer mención a ello, ¿no? En varias de sus obras, ¿no? No solamente en el aspecto poético, sino también en el aspecto narrativo, en el aspecto dramático, ¿no? Entonces, vamos con el representante peruano, 2, representante. Tenemos a César Abraham Vallejo Mendoza. César Abraham Vallejo Mendoza. César Abraham Vallejo Mendoza. Prácticamente aquí viene un punto. Antes de que mencionemos su fecha de nacimiento, vamos a ver prácticamente que en la obra poética, ¿no? En las producciones poéticas de César Abraham Vallejo, en el momento que ya tenía un poco más de realce, va a tener un poco más de gusto por la literatura de este personaje, ¿no? Ya está siendo popular. Le hacen la propuesta de que él debería escribir con un seudónimo, ¿no? El posible seudónimo que César Abraham Vallejo podía escribir era César Perú, ¿no? Era el posible seudónimo, ¿no? Posible seudónimo. Posible seudónimo. ¿No? Era César Perú. A lo cual prácticamente él no accede
no accede porque es poco comercial, no llama la atención. Entonces él opta por, ¿no? Por mantener prácticamente su nombre nada más con sus producciones, ¿no? No hay un seudónimo de por medio. Vamos a ver también que dentro de este apartado, el nacimiento de este poeta universal se da prácticamente en el mes de marzo, el 15 de marzo de 1892. 15 de marzo 15 de marzo de 1892. 1892. He ahí que prácticamente, ¿no? Que nuestro bate universal va a nacer en Santiago de Chuco, ¿no? En Santiago de Chuco. En Santiago de Chuco. Ahí está. Y que dentro de ese transcurrir, prácticamente él va a tener, ¿sí?, esa influencia, ¿no? Esa influencia cristiana, esa influencia católica. Se menciona de que dentro de la vida de César Abraham Vallejo, familiar relacionado al ámbito del clérigo, ¿no? Del ámbito religioso, ¿no? Prácticamente los días de misa, el ámbito del aspecto religioso era muy relacionado a la familia de los Vallejo Mendoza. Es por ello que le colocaron prácticamente a Abraham, ¿no?, por ser un personaje, ¿no?, de la religión, y César en relación, ¿no?, al emperador. Entonces, prácticamente en estos aspectos no podemos atrevernos a decir, ¿no?, que César Vallejo fue ateo. Una de las conversaciones que se dieron hace 10 años ya en la Universidad Nacional de Trujillo acerca de que posiblemente César Vallejo fue ateo, fue descartada, ya que la mayoría de sus poesías habla así, renegando de Dios, pero no con la función de renegar de Dios, sino que prácticamente relacionar, ¿no?, el aspecto, ¿no?, de Dios y el hombre. ¿Por qué tanta maldad en el ser humano, ¿no?, en el ámbito cristiano, ¿no? Es el que se hace mayor referencia, ¿no? Pero eso lo vamos a encontrar en la mayoría de poesías, como por ejemplo Los Dados Eternos. Tú no tienes Marías que se van, si tú supieras ser hombre y supieras ser Dios, ¿no? En apartados como esos, en fragmentos como esos, prácticamente podemos visualizar que prácticamente una postura rebelde, ¿no? Como algo blasfemo, ¿no? Como que renegando, como que no creo en tu capacidad, ¿no?, de creación. Lo vemos en Espergesia: yo nací un día que Dios estuvo enfermo. O sea, Dios, te olvidaste de mí, ¿no? Por así decirlo, un reclamo constante. ¿Por qué siempre contra Dios? ¿No? Títulos como El pan nuestro, por ejemplo, ¿no? La cena miserable, ¿no? Son pequeñas cositas que el autor prácticamente trata de insertar dentro de su producción poética, ¿no? Y que vamos a tener que, gracias a esos vestigios, vamos a tener que descartar la postura de que César Abraham Vallejo fue ateo. Seguimos. Ahí tenemos en los datos biográficos, ¿sí? Nació el 16 de marzo de 1892 y va a fenecer, ¿cierto?, en París en 1938, el 15 de abril. Fallece el 15 de abril de 1938. Fallece el 15 de abril de 1938. ¿No? De 1938. ¿Producto de qué? Se menciona que la enfermedad que acabó con la vida del poeta fue la malaria, ¿no? ¿No? Fue la malaria.
Ahí está. ¿Listo? Prácticamente en París. Muere en París. En París, Francia. ¿Te acuerdas de una poesía que él tiene, ¿no? En la que pronostica su muerte? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Sí? ¿Te acuerdas de aquella poesía en la que dice, ¿no? Me moriré en París con aguacero, ¿no? Que todavía él tiene en el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será porque proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mar y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino al verme solo. César Vallejo ha muerto, ¿no? Y en él describe en esa poesía, ¿no? Que su nombre prácticamente es un hombre que está avisorando su muerte, ¿no? En el cual menciona que posiblemente fallezca un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será porque es jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Jueves. Pues lastimosamente no fue un jueves, más sí un Viernes Santo. Un Viernes Santo. ¿Y cuál es esa poesía que prácticamente pronostica la muerte de este debate universal? He aquí el punto. Piedra negra sobre una piedra blanca. Sobre una piedra blanca. Piedra blanca. Cuando dice, me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como estoy de otoño. Y él afirma que es un jueves, ¿no? Le pegaron todos sin que él les haga nada y le daban duro como un palo y duro también como una soga. Son testigos los días jueves y enfatiza todavía los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Ya sabes, entonces, ¿con qué poesía prácticamente se pronostica, ¿no? Pronostica la muerte de este debate universal. Bueno, continuamos. Es un detalle. Seguimos. Vamos a ver que este poeta, este debate universal, ¿no? Nace en Santiago de Chuco, pero él inmediatamente decide estudiar, ¿no? Va a estudiar su primaria en Huamachuco, ¿no? Santiago de Chuco, Huamachuco, y luego va a llegar acá a Trujillo, ¿no? Prácticamente estudiar en la Casa Superior de Estudios, en la que la única, como nosotros le llamamos, la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Estudios Santiago, Huamachuco, UNED, bachiller en letras, ¿sí? Con la tesis. ¿Con qué tesis? Él va a estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo. Perfecto. ¿No? En la UNT. Él estudia en la UNT. La carrera de letras. Y él va a optar por graduarse con la tesis, con la siguiente tesis. Es por eso que la UNT es especial, pues no es cualquiera. ¿No? El romanticismo en la poesía castellana. En la poesía castellana. Es la tesis con la que prácticamente opta por el bachiller. Ahí está. Ahí tenemos entonces el romanticismo en la poesía castellana, ¿no?
Luego también vemos el apartado donde nos dice con Antenor Orrego y otros poetas trujillanos integra ¿qué grupo? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama ese grupo? Habla. ¿No? ¿Quién estaba a la cabeza? Integra el grupo Norte. El grupo Norte. Integra el grupo Norte. ¿No? Integra el grupo Norte, ¿no? Prácticamente poetas como el caso también de Antenor Orrego, Víctor Raúl, ¿no? Paz Esquerre, ¿no? Vemos también Espelucín, ¿no? Prácticamente Víctor Raúl allá de la Torre, que también tuvo contacto con nuestro querido César Vallejo, ¿no? Es así que el que estaba a cargo de este grupo era Antenor Orrego, ¿no? Antenor Orrego. Más o menos en esta época, chicos, tenemos un Vallejo juvenil, un Vallejo que está en su primera etapa, ¿no? Un Vallejo que al momento, ¿no?, de que comienza ya a tomar fuerza, ¿no?, dentro de este aspecto, comienza a resaltar en el aspecto del grupo literario, ¿no?, del aspecto de la tesis. No solamente ello, va a ser docente. ¿En qué colegio? No te imaginas. Es docente en el Colegio San Juan. ¿Y a quién crees que conoce? ¿A quién conoce, chicos? A ver, ¿a quién crees que conoce? Representante del indigenismo peruano. Autor de Los perros hambrientos, ¿no? Autor de El mundo es ancho y ajeno. ¿Quién? Habla, no te puedo ver. ¿Dónde conoce? A un personaje de Huamachuco, ya, tanta cosa. Huamachuco, de Sartimbamba. ¿Ciro Alegría? ¿Ah? ¿Ciro Alegría? Ciro Alegría, pues campeón, Ciro Alegría. Esto lo debe conocer todo sanjuanista. Que en su colegio prácticamente enseñó ¿quién? César Vallejo. ¿Y quién más estuvo ahí prácticamente? ¿A quién le enseñó? ¿No? Donde conoce, no, donde enseña. Donde enseña, ¿no? A Ciro Alegría. A Ciro Alegría. Ciro Alegría Bazán Lynch. ¿No? Ciro Alegría Bazán Lynch. Ciro Alegría Bazán Lynch. ¿No? Ahí está. A él estaba enseñando, ¿no? A este personaje. Y menciona, pues, de que era un profesor, ¿no? Muy metódico, muy reflexivo, a veces con la cara un poco triste, parecía enojado. Pero era la persona más idónea para el... A veces se quedaba dormido, decía, ¿no? Decomisaba todos los caramelitos, ¿no?, del grupo. Dentro de este aspecto nosotros vamos a ver que él va a tratar, ¿no?, de ganarse por ahí el sueldo para poder seguir lo que él más quería. Hay que reconocer que también la familia Vallejo va a pasar problemas económicos, los cuales va a involucrar a que César Vallejo también pueda, ¿no?, pueda entrar en el apoyo con la familia, ¿no? Va a trabajar de docente, va a afianzar a un alumno en la Hacienda de Roma, ¿no? Va a trabajar en las minas, ¿no? Y es por eso prácticamente la creación de su obra Tusteno. Entonces, son cositas que uno en este tránsito dentro del poeta peruano va a tratar de rescatar y plasmarla en sus obras, ¿sí? Vamos entonces, seguimos
trabaja en la Hacienda Roma, ahí está, en Huánuco también, en el Centro Viejo, ¿cierto? 241 y el Colegio Nacional San Juan. También trabajó en el Colegio Centro Viejo. ¿Te acuerdas dónde quedaba el Centro Viejo? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? Te apuesto que tú has pasado por ahí. En la Plaza de Armas hay una casona que está frente a la esquina de lo que es el Salón de Convenciones de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Local central. Al costado nada más hay una casona grande, bajando Independencia. Ahí en esa esquina era el Centro Viejo 241. Es ahí donde enseñaba César Abraham Vallejo Mendoza, ¿no? Seguimos. En Lima, su poesía no encuentra eco, pero recibe la adhesión de Valdelomar, González Prada, de Guren, José Carlos Marategui. ¿Quién crees que le criticó? Hay un personaje que yo le tengo prácticamente por un lado una rabia y por otro lado le tengo un agradecimiento, porque con esto César Vallejo no dejó la pluma. Clemente Palma. Este personaje, ¿no? Prácticamente familiar de nuestro ingenioso Ricardo Palma, que no llega prácticamente, de acuerdo a su crítica, no me pareció la más idónea, ¿no? Pero Clemente Palma le hace una crítica, le envía una carta, ¿no? Ya de ahí, lo voy a leer, ¿no? Pero más o menos dice así, que él posiblemente un escritor jovencito que quiere incursionar, ¿no?, en la poesía y que posiblemente quiere tocar la lira poética, no llega ni siquiera a la armónica, y que su poesía es una vergüenza, ¿no? Que posiblemente con un soneto más conocido como el Poeta a su amada, que es hermoso, ¿no? Prácticamente él no podría llegar con este tipo de poesía, que es una pérdida de tiempo, que es una guachafería, que se dedicara a otra cosa, ¿no? Porque es una deshonra para la provincia de Trujillo, ¿no? La provincia, Departamento de la Libertad, la provincia de Trujillo, en relación a su poesía, que debe estar atado como mohino a la estación del tren. Es una deshonra para los poetas de Trujillo. Imagínate. Y te leo más o menos aquella poesía, El Poeta a su amada, de Vallejo, ¿no? Que viene a ser prácticamente aquella que envía, ¿no?, para que puedan tener un visto bueno los intelectuales de Lima, para que pueda ser aceptado, pero que al final va a ser muy criticado. Dice así: amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso. Y tu pena me ha dicho de que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. En esta noche rara que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso. En esta noche de septiembre se ha oficiado mi segunda caída y el más humano beso. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos. Se irá secando a pausa nuestra excelsa amargura y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos. Y ya no habrán reproches en tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte, y en una sepultura los dos nos dormiremos como dos hermanitos. El poeta a su amada, ¿no? Prácticamente este señor le va a hacer la crítica. ¿A qué poesía? A la poesía de Vallejo. La menosprecia de manera negativa, claro está. No es una crítica positiva o constructiva. No, de frente lo desecha.
¿no? Y aquí está el poeta a su amada, que prácticamente viene a ser un soneto, ¿no? A su amada. Para recordarte que es un soneto prácticamente el uso de 2 cuartetos y 2 tercetos en relación a la estrofa. Soneto. Seguimos. 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 ¿Qué más nos dice? Nos dice, a pesar de que no tiene ese apoyo, Valdelomar, Prada, Mariátegui le van a dar respaldo, ¿no? E inclusive es muy amigo de Abraham Valdelomar. También hacemos mención, ¿sí? Uno de los momentos más graves de su vida va a ser el encarcelamiento, chicos, ¿no? El encarcelamiento que le va a durar 112 días. ¿Por qué? Por el incidente por el incendio, ¿no? De la hacienda de los Santa María, al cual le va a inculpar, ¿no? De la hacienda de los Santa María. Ahí está. Santa María. Ahí está. ¿No? Listo. 112 días va a demorar, prácticamente. Pero, ¿sabes? A Vallejo toda adversidad va a ser prácticamente como su fuente de inspiración. Y dentro de esos 112 días se le ocurre por escribir una de las mejores obras, ícono del vanguardismo, ¿no? Prácticamente en ese espacio va a crear lo que será su obra Trilce, ¿no? Que prácticamente va a ser publicada en 1922, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Seguimos. Después de que está 112 días, ya él ya no quiere seguir en su país, ya porque lo ha tratado mal, crítica literaria, ¿no? Realmente destructiva. El incidente en la hacienda, ¿no? Prácticamente va a traer enormes problemas para el debate universal. La muerte de su madre, ¿no? Prácticamente de su amada, ¿no? Problemas con su amada. Va a ser el acabose como para que él pueda ya tratar de buscar un espacio, ¿no? Para él. Viaja a París en 1923, trabajó de periodista, chicos, trabajó de periodista y de traductor. Sufre una estrechez económica, realmente, prácticamente la pobreza lo va a perseguir. La cédula peruana de París que él integra rompe con el APRA, ¿no? Se adhiere al comunismo francés. Prácticamente él está más pegado a lo que es este tipo de relaciones político-sociales. ¿Qué más? Viaje reiterado a la naciente Unión Soviética, ¿cierto? La URSS. Consolida su credo marxista-leninista y prácticamente aquí va a llegar a conocer a Georgette Philippard, con la que se va a casar, ¿no? Georgette Philippard. Georgette Philippard, la persona que le va a acompañar hasta sus últimos días, a la que Pablo Neruda le va a echar la culpa, ¿no? Esa mujer lo ha traído a mal a este poeta, ¿no? Vallejo, siempre dócil a una mujer que
ni gusto tenía por lo que hacía Vallejo, ¿no? En 1930 está en Madrid, ¿sí? Se afilia al Partido Comunista Español, ¿no? Ya miren qué año estamos, 1930. Para lo que va a suceder después de 6 años, él también se va a sentir identificado, ¿no? Al volver a Francia es expulsado por motivos ideológicos. En las elecciones de 1931 triunfa la República Socialista Española y se derrumba la monarquía. ¿Sí? Seguimos. En 1936, ¿qué surge, chicos? Ya les he mencionado. ¿Qué estalla? En 1936 estalla la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, ¿no? En 1936. Ahí está. La Guerra Civil Española en 1936 también influye dentro de la producción de Vallejo. Hay un apartado de una obra que ya prácticamente tiene un gran volumen en relación a la poesía que va a transmitir, como es España, aparta de mí este cáliz, ¿no? Donde ahí podemos encontrar una poesía significativa, que es Maza, el cual de repente los escuchó en el colegio, de repente tu compañero que declamaba, ¿no? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo, ¿no? Prácticamente, pues esa poesía va a estar también enmarcada dentro de la producción de España, aparte de mí este cáliz, ¿no? Que viene a ser publicado, viene a ser una obra póstuma, ¿no? Obra póstuma de Vallejo, 1839, ¿no? 1939. 1939, chicos, ¿sí? Seguimos. Vallejo está apoyado activamente al Frente Popular, impulsa el segundo Congreso de Escritores de Defensa de la Cultura, cuando el nazifascismo se ensañaba contra el pueblo español, ¿no? Retorna a Francia, a las pocas semanas fallece atacado de una enfermedad desconocida, según algunos fue malaria, en 1938, ¿sí? Producción literaria, vamos con su producción literaria, chicos. Conoció a Pablo Neruda, chicos, imagínense, ¿no? Espectacular. 3. Producciones literarias. Producción literaria. ¿Listo? Vamos a colocar, vamos a marcarlo bonito, este aspecto, ya que aquí hay que tener en cuenta 3 apartados muy significativos. Primero, la producción de Vallejo en relación al poemario Los Heraldos Negros en 1918, ¿no? Prácticamente es el apartado donde él va a producir ese primer poemario, influencia del posmodernismo. Luego, 1922, prácticamente con Trilce, ¿no? Y luego en 1939 que llegan a aparecer estas 2 obras geniales como son prácticamente España, aparta de mí este cáliz, y la poesía aquella que no le colocó el nombre, ¿sí? ¿De quién estamos hablando? De Poemas Humanos. Te doy un tiempo para que puedas indagar quién le colocó prácticamente el nombre al poemario de Poemas Humanos, ¿sí? Vamos entonces, seguimos. Producción literaria, poesía. Tenemos acá prácticamente a la época modernista, ¿no? La época modernista. Quizás hayas escuchado la poesía Los Heraldos Negros, ¿sí? La hayas escuchado, donde dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas?
o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, vuelven los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelven los ojos locos y todo lo vivido se emposa en un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? Imagínate, prácticamente los heraldos negros es el inicio de la primera etapa de la producción del poeta. La primera etapa. Aquí tenemos los heraldos negros. ¿Qué es un heraldo, profe? ¿Qué es un heraldo? ¿Qué es un heraldo? Es un mensajero. Mensajero. Negro, heraldo negro, la muerte. Ah, ya, profe. 1918. ¿No? Ahí está, 1918. Prácticamente es un poemario que viene ya a tenerlo listo en 1918, ¿no? Seguimos. Esta primera etapa se le va a considerar modernista. ¿Por qué modernista, profe? ¿Te acuerdas de la característica del modernismo? Habla. ¿Te acuerdas o no? Todavía está pegado mucho a la musicalidad interna, ¿no? Gusto por la rima, ¿no? Algunos aspectos significativos, el color, ¿no? Entra a tallar también aquí. Los heraldos negros viene a tener esa influencia, ¿no? Influencia muy significativa del contexto, ¿no? Seguimos. Es un poeta todavía joven. Luego tenemos prácticamente aquella poesía, aquel poemario, que ya lo he mencionado, en 1922. ¿Te acuerdas o no? Habla. ¿Cómo se llama ese poemario? Habla. Que viene a ser el ícono del vanguardismo latinoamericano. ¿Cuál se llama? Habla. Trilce. Y hay una anécdota en relación a ello, ¿no? Publicada en 1922, este tipo de poemario simboliza la segunda etapa. Vamos a escribirlo de nuevo para que sea ordenadito. Segunda etapa. Trilce. Ya un poco más suelto, ya un poco prácticamente un gusto por innovaciones. ¿No? Altera la sintaxis, hace con el lenguaje lo que le viene en gana. Onomatopeyas, ¿no? Prácticamente los anagramas, ¿no? Va a utilizar también los caligramas en relación a alguna forma de la poesía, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente.
Listo. Bueno, seguimos, chicos. Aquí tenemos el vanguardismo, ¿no? Trilce 1922. Aquí tenemos prácticamente, ¿no? Un conjunto de 70, ¿no? Poesías, ¿no? Que prácticamente lo vamos a tener, lo vamos a encontrar prácticamente con el aspecto no de nombre, ¿no? ¿Cierto? No vamos a encontrar con nombre cada poesía, sino por números romanos, ¿sí? Así, más o menos. Así. Prácticamente solamente dirigido por números romanos, no hay un título, no hay un subtítulo de cada poesía, prácticamente dentro de lo que es la obra de Trilce, ¿no? El cual viene a tener una versatilidad en lo que es la producción, ¿no? Vamos a tener en cuenta acá, vamos a colocarlo acá, bonito. ...77 poesías. Ahí está. 70 poesías, prácticamente las cuales lo crea dentro de lo que es ese encarcelamiento, ¿no? Y que a partir de ello ya en 1923 él ya viaja a París para poder ya tener una nueva forma, ¿no? Y más respaldo en relación a la creación literaria que él tiene. La tercera etapa está caracterizada, ¿no? Como la etapa de la decadencia, la de compromiso social, ¿no? La de solidaridad. Ahí tenemos poesía relacionada a ese ámbito, ¿no? La poesía revolucionaria. Poemas humanos. ¿Averiguaste quién le colocó el nombre de poemas humanos? Poemas humanos. ¿Quién le colocó el nombre de poemas humanos? Ojo, hablamos de 1939. Poesía de compromiso social. Poesía de compromiso, ¿no? Hablamos también poesía revolucionaria. Poesía revolucionaria. 1939. 1939. Ahí está, ¿no? 1939. Y no solamente ellos, sino también tenemos... ¿Quién le puso? A ver, ¿quién? Vamos a verificar a ver si lo indagaron. ¿Quién le colocó? ¿Quién le puso? Ya, pero ¿quién le puso? ¿Quién le puso? ¿Quién le puso prácticamente, ¿no? El nombre. ¿Quién le puso el nombre a la poesía después que Georges Philippard entrega aquellos apuntes del Bate Universal? ¿Quién va a tener el honor de colocarle poemas humanos a la poesía de Vallejo? Raúl Porras Barrenechea. Porras Barrenechea. Ahí está. Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Ahí está. Seguimos. Tenemos aquí la poesía que está solidarizándose con los, en esa época, ¿no? En 1936, ¿no? Aquel poemario que se solidariza con el pueblo español. Así como Neruda, ¿te acuerdas que tiene España en el corazón? Él también tiene España, aparta de mí este cáliz. De mí este cáliz. Este cáliz.
España, aparta de mí este cáliz, ¿no? Ahí está. Que también es publicada, ¿no? En 1939, obra póstuma. Obra póstuma, ¿cierto? Ahí está. Vemos entonces, seguimos. Tenemos ahorita la narrativa también de Vallejo, ¿no? Ahí tenemos la producción narrativa. Tenemos Tungsteno, que viene a ser novela, ¿sí? Y aquí tenemos una novela corta, ¿no? ¿Puedo borrar la parte de allá, por favor? A ver, coméntenme, háblenme. Chicos, ¿puedo borrar ya la primera parte? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ya, perfecto. Perfecto, Yadira. Ahí sería. Ya. Muy bien. Perfecto. Buenas. Me sacó de nuevo de la plataforma. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Hola. Perfecto, me sacó de la... Escuché que se apagó los handsfree. Y pues dije, ¿qué? ¿De nuevo? No puede ser. Seguimos. Ahí está. Sí, no cierren la puerta. Vamos entonces, seguimos. Producción literaria, ¿sí? La producción, ya vemos, en este aspecto hemos visto lo que es poética, ¿cierto? Al lado derecho. Vamos por ese lado en lo que es narrativa. La narrativa, ¿no? Tungsteno, que viene a reflejar este mineral. Ahí tenemos. El tungsteno. Luego tenemos fabla salvaje, ¿no? ¿Qué más nos pide? Este viene a ser una novela corta, ¿no? ¿Qué más nos dice? Nos pide. También tenemos Cera, que viene a hacer cuento. Paco Yunque, ¿no? Paco Fariña, ¿no? La vida de este niño que viene a estudiar y en condiciones prácticamente de explotado, de marginado,
También tenemos en cuentos escalas melografiadas, ¿no? Escalas melografiadas. Melografiadas. ¿No? También, ¿qué tenemos? ¿Qué nos piden? Nos dicen relato corto, ¿no? Ahí nos dice relato corto, hacia el reino de los Siri. Hacia el reino de los Siri. Siri. ¿No? Seguimos. ¿Qué más nos piden? ¿Qué más nos dicen? Nos dicen más allá de la vida y la muerte, que viene a ser un cuento también. Tenemos en ensayo, ¿no? El arte y la revolución, ¿no? Ensayo. ¿No? El arte de la revolución. El arte y la revolución contra el secreto profesional, chicos. Profesional. ¿No? Contra el secreto profesional. También tenemos aquí Rusia en 1931 y Rusia ante el segundo plan quinquenal. ¿Sí? Listo. En teatro tenemos entre dos orillas corre el río. ¿Sí? En teatro. 4. Teatro. Teatro. Entre dos orillas corre el río. Seguimos. Tenemos ahí la piedra cansada, ¿no? La piedra cansada. Colacho hermanos. Colacho hermanos. ¿No? Ahí tenemos. ¿Sí? Ahí está Colacho hermanos. Locao y Mampar. Y luego tenemos la crítica literaria, ¿no? Que es Colacho. En crítica literaria. En crítica literaria tenemos prácticamente el romanticismo castellano. Castellano. ¿No? Ahí está. El romanticismo castellano. Seguimos. ¿Qué más nos piden? ¿Qué más nos dicen? ¿Sí? Valoración del autor. Ahí tenemos las características fundamentales. Ya está acá en tu módulo. ¿Sí? Ya está acá en tu módulo. Su absoluta originalidad poética expresada en sus innovaciones esteticistas y expresivas. Ruptura con la norma sintáctica, ¿no? La norma tradicional, la poesía tradicional, la métrica y la rima, ¿no? Empleo de recursos expresivos como paradojas, prosopopeyas, onomatopeyas, sinestesias, hipérboles, ¿no? Antítesis, ¿no? Animismos. También vamos a ver innovaciones léxicas. Ay, me vino una comezón. Pero no me estoy intoxicando. Innovaciones léxicas, ¿sí?
También tenemos, ¿qué cosa? Aquí también tenemos innovaciones relacionadas a lo que es la sintaxis, la gramaticalidad, ¿no? Aquí tenemos los enalayes, ¿no? La abuela amargura, los huesos húmeros, ¿no? Vemos lo que es la violación de las reglas de la escritura, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la escritura de la inversión de las letras, por ejemplo, ahí está, ¿ve? ¿No? Estruendo mudo, si tú lo lees de derecha a izquierda, ¿no? Suprime nexos lógicos, signos de puntuación o conjunciones, ¿no? Usa el recurso de los blancos, sombra a sombra, ¿no? Anomalías tipográficas. Ahí vemos todas las violaciones relacionadas al ámbito, ¿no? Poético, en relación a la poesía. Hay que tener en cuenta que esto es propio de lo que se considera el vanguardismo. Si nosotros quisiéramos retroceder al vanguardismo europeo, vamos a encontrar eso en una poesía sin sentido, en el dadaísmo, vamos a poder encontrar prácticamente en la mezcla, en el uso del surrealismo, ¿no? Cuando es metáforas, ¿no? Una poesía entre la realidad y el sueño, ¿no? Su contenido es profundamente humano, sí, también relacionado al hombre, ¿no? Universalización del dolor y los temas peruanos, compromiso social con los que sufren. En su primera etapa vemos espiritual cristiana y en su segunda etapa es una madurez ya materialística, historia, ¿no? Armonía entre perfección, estética y compromiso político. Sí, en las dos primeras etapas vemos lo que es relacionado con la poética y en la segunda ya vemos el lado político, ¿no? Los temas frecuentes en su obra son la madre, la muerte, la cárcel y el hambre, la injusticia, la inconformidad ante el destino, la orfandad y angustia existencial, la solidaridad humana y un mensaje, ¿no? Mesiánico, esperanzador en un futuro de igualdad, ¿no? Prácticamente adopta una postura de realismo social, ¿no? Eso lo vamos a ver al inicio del módulo, si tú lo puedes visualizar. Ahí tenemos la poesía masa de la que te hablaba, la que suprimieron una estrofa, ¿no? Vamos, y así hace mención, dice, al fin de la batalla y muerto el combatiente vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, quédate hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra lo rodearon, ¿no? Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Prácticamente 17 versos, que inclusive iba a tener 21, pero se suprimió prácticamente una estrofa para perfeccionarlo, ¿no? Esta poesía está inmersa dentro del poemario España aparta de mí este cáliz, ¿no? Ahí tenemos, en la tercera etapa, ahí está análisis de la poesía masa. En la apertura hay muerte, ¿cierto? El aspecto de la muerte es un tema fundamental aquí, ¿no? Luego, nosotros vamos desarrollando y en ese apartado donde te dice, hay un espacio, pide el clamor de todos, de la humanidad, una solidaridad de hermanos. Y el cierre o final es más esperanzador, ¿no? Buscando una mínima de esperanza para un futuro de igualdad, ¿no? Prácticamente los rasgos estilísticos aquí del poema son verso libre, ausencia de rima, ritmo interno, ¿no? Dentro de la poesía de masa, ¿no? Vemos verso libre, vemos ausencia de ritmo y métrica y el ritmo interno. Poema, dentro del análisis vamos a ver lo siguiente, vamos a ver dentro del género literario, que es el género lírico, ¿no? Género lírico, tipo de versificación libre, ¿no?
Figuras literarias. Hipérbaton, ¿dónde podemos encontrar? Hipérbaton, ¿en qué número de verso? En la número 1 y la número 2. Porque debería decir, vino hacia él un hombre al fin de la batalla, ¿no? Y muerto el combatiente. Vino hacia él un hombre, ¿no? Hay una alteración ahí dentro de la sintaxis. Antítesis, ¿dónde vemos una antítesis? ¿Qué es una antítesis? Una figura literaria que prácticamente establece contradicción, ¿no? Entre ideas, ahí tenemos. Cadáver, ay, siguió muriendo, ¿no? Cadáver, ya está muerto, siguió muriendo y siguió agonizando. Metáfora, masa. ¿Qué significa masa? Un grupo de gente, una caterva, ¿no? Un cúmulo de gente desordenado, ¿no? Y también relacionado por el ámbito metafórico, la masa. Nosotros somos hombres, creación divina. Masa, ¿no? El ser humano. Hipérbole, ¿dónde podemos encontrar hipérbole? Todos los hombres de la tierra, ¿cómo van a poder rodear todos los hombres de la tierra a un solo hombre? Todos los hombres de la tierra o un solo hombre. Una exageración, hipérbole, ¿no? Está en la número 14. Contenido del poema, podemos ver que la función literaria que se enmarca dentro de esta producción es la de social ideológica. Social, por un lado, ¿no? De la comunidad. Ideológica, a buscar que todos seamos iguales, que tengamos los mismos derechos, que ayudemos al prójimo, así esté muerto, así esté caído, así haya perecido en el campo de levantarlo, ¿no? ¿Cuáles son las ideas relevantes del poema en el poema Masa? ¿Cuáles son las ideas más relevantes? Prácticamente aquí vemos a una España republicana dentro de 1934 que ya está en esos temas, ¿no? Del ámbito franquista, el conflicto, la guerra civil española, ya se viene evidenciando ya. Recordemos que la guerra civil española mató a personajes científicos, poetas, literatos, ¿no? Que entre ellos está García Lorca, ¿no? Asesinado por el gobierno franquista. Es por ello que también César Vallejo también salió de España, ¿no? ¿Qué más? Vemos el amor universal. Vemos el amor universal, chicos. ¿Qué más vemos? Vemos el aspecto, el amor universal en enfrentamiento ¿con quién? Con el capitalismo de esa época. Las formas de gobierno dictatoriales, extremas, ¿no? Vemos la solidaridad humana en contra de la muerte, tratando de vencer la muerte, de que no haya, de que nadie perezca, de que prácticamente todos vivan, de que ayudes a tu hermano, que todos sean hermanos, ¿no? Hay un apartado donde dice, ¿no? Acudieron a él, allá, casa. No mueras, te amo tanto. No nos dejes, valor, vuelve a la vida, ¿no? Ahí prácticamente menciones de amor. Quédate, hermano. Quédate, hermano. Solidaridad. ¿Cuál es el tema del poema Masa, chicos? El amor solidario, ¿no? Puede vencer a la muerte. Ese sería el tema. El amor solidario de la humanidad en contra, ¿no? De la muerte. Puede vencer a la muerte. La solidaridad humana. Es un mensaje, ¿no? Ese es el tema. Mensaje del poema Masa. Prácticamente tú viste que murió el cadáver, murió el personaje, el individuo murió. No, se levantó, incorporóse lentamente, abrazó al hombre, echóse a andar. Vivió. La solidaridad es lo que nos pide Vallejo, ¿no? El mensaje es de unión entre hermanos. Luego tenemos Himno a los Voluntarios de la República, ¿no? Que está también en España, Aparta de mí este cáliz. Y recordemos que España, Aparta de mí este cáliz, también es el título del 15avo, prácticamente, la 15ava poesía de este poemario.
Dice, llamarán todos los hombres y comerán tomados de las puntas de vuestros pañuelos tristes y beberán en nombre de vuestras gargantas infaustas. Descansarán andando al pie de esta carrera, sollozarán pensando en vuestras órbitas venturosos, serán y al son de vuestro atroz retorno florecido e innato, ajustarán mañana sus quehaceres, sus figuras soñadas y cantadas. Unos mismos zapatos irán bien al que asciende sin vías a su cuerpo y al que baja hasta la forma de su alma. Entrelazándose hablarán los mudos, los tullidos andarán, verán ya de regreso los ciegos y palpitando escucharán los sordos, serán dados los besos que no pudisteis dar. Solo la muerte morirá, la hormiga traerá pedacitos de pan al elefante encadenado de su brutal delicadeza. Volverán los niños abortados a nacer, perfectos espaciales, y trabajarán todos los hombres, engendrarán todos los hombres, comprenderán todos los hombres. Una igualdad, ¿no? Una poca de esperanza, un cambio universal, ¿no? Es un cambio, es una ideología. Cambio de la conducta humana. Es una función ideológica. El tema es una ideología en pro de cambio, en una mejora. Vendrán tiempos mejores y con ella vendrá el cambio, ¿no? ¿A qué etapa de la poesía vallejiana pertenece prácticamente? ¿A qué etapa? Dime qué etapa. ¿La primera, segunda, tercera etapa? Habla. A una poesía de compromiso, a una poesía revolucionaria. A esa etapa pertenece. ¿Sí? Está dentro de España, parte de mí, este cáliz. Listo, chicos, vamos a las preguntas. A ver, voy a cambiar la cámara. Uy, ¿qué pasó? Hola. Listo. Seguimos. Vamos a cambiar la cámara. Voy a apagar rapidito y voy a ponerlo para la parte de adelante. Vamos realizando las preguntas.